Dios no existe. ¿Usted conoce a alguien que lo haya visto? Este es un argumento de muchas personas que no están teniendo en cuenta que creemos en demasiadas cosas que nadie ha visto. Como por ejemplo, los átomos. Los átomos ni siquiera se pueden ver en microscopio, pero hay evidencias que nos permiten confirmar su existencia. Sin embargo, hay una pregunta más importante que esta de descubrir si Dios existe o no, y es esta. Es importante resolver esta pregunta, es decir, descubrir si Dios existe o no. ¿Haría alguna diferencia en tu vida? ¿Cambiaría en algo la manera en cómo ves la vida y la manera como te comportas? Te quiero contar 3 razones de por qué la existencia de Dios es una pregunta que debemos resolvernos y cómo hace una gran diferencia. Pero antes, suscríbete al canal. Primero, si Dios no existe, la vida al final no tiene ningún sentido. Si nuestra vida termina el día que nos pongan formol, eso quiere decir que no importa cómo vives, porque al final todo se acaba. Sé que podrás pensar, pero yo puedo hacer de este mundo un mundo mejor, me satisface hacer feliz a mis hijos. Bien que pienses así, pero ellos también van a morir. Es más, ellos se pueden adelantar a ti. ¿Y dónde va a quedar todo tu esfuerzo? ¿Quién te va a dar una recompensa por lo que hiciste? Si Dios no existe, los sacrificios que han tenido que hacer, que soportar las personas de buen corazón por mejorar un poquito este mundo, van a quedar en nada, porque todos vamos a morir y todo lo que conocemos se va a reducir a nada. Así que desde este punto de vista, la vida no tiene ningún significado. Segundo, si Dios no existe, estamos condenados a vivir sin esperanza de que alguien haga justicia. Por ejemplo, si hay un narcotraficante que nunca se dejó pillar, que disfrutó todo lo que quiso, disfrutó de los placeres a causa del dinero, aunque haya dejado a miles en la indigencia por causa de la drogadicción, nadie lo condenó en vida. Eso significa que este hombre es mucho más brillante que aquel que se sacrificó por hacer lo bueno, pero no logró recibir una recompensa en su vida mientras estaba por lo menos respirando. En este sentido, nuestra vida no tiene significado y no tenemos esperanza de justicia si todos vamos a llegar a la vejez o una enfermedad nos va a doblar o simplemente cualquier cosa que hagamos nos va a llevar a la muerte y vamos a hacer de todas formas el almuerzo de unos gusanos. Así que muchachos, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, si es verdad que Dios no existe. Pero, por otro lado, si Dios existe, si Él es real, no solamente tu vida tiene significado y esperanza, sino que tienes la posibilidad de conocerlo de manera personal. Si Dios existe, la diferencia que esto hace en la humanidad es brutal. Y no solamente esto, sino que tu vida cambiaría para siempre. Ok, estamos de acuerdo en que lo que te he dicho hasta ahora no es una demostración de que realmente Dios exista, pero vas a estar de acuerdo conmigo en que la diferencia entre el hecho de que Dios exista o no es brutalmente abismal. La gran mayoría de los que afirmaron creer que Dios realmente no existe, no han pensado lo suficiente en sus argumentos. A veces se dejan llevar más por la voz popular que por un argumento contundente. Así que quiero invitarte a que veas este video hasta el final, porque te quiero compartir 3 razones de por qué motivo creemos que Dios realmente exista. Quiero que me dejes tus comentarios al final del video y que lo veas hasta el final. Número 1, el argumento quizás más antiguo es el siguiente. Piensa por un momento que el aparato desde el que estás viendo este video, sea celular o equipo, no ha estado siempre en tus manos. Alguien te lo entregó o te metiste en una deuda con una cuota bien costosa, pero alguien lo diseñó. Eso quiere decir
que no ha estado allí eternamente. Alguien o algo lo diseñó y lo puso allí. Gracias a los descubrimientos científicos, hoy podemos decir que el universo no es eterno, que tuvo un inicio. Y si tuvo un inicio, algo o alguien fue la causa de su existencia. La teoría del Big Bang es el argumento más famoso para explicar el inicio de todo lo que nosotros conocemos del universo físico. Pero quienes creen en esta teoría todavía tienen que responder qué o quién causó esa explosión. Sígueme en esto, por favor. Ya sabemos que el universo tiene una causa. Pues bien, esa causa debe ser un agente personal. Es decir, alguien que tuvo la voluntad de decidir, de darle cuerda al tiempo, de darle inicio a todo lo que nosotros conocemos. Por tanto, es un ser superior al tiempo porque es atemporal. Es decir, es eterno porque no está sujeto al reloj. Es superior al espacio porque existía antes de que el espacio fuera. Y también es superior a la materia porque existía antes de que toda la materia fuera. Ya vas encontrando quién se ajusta perfectamente a estas condiciones. Número 2. Imagina que vas caminando por un desierto, estás a punto de morir por falta de agua y de repente encuentras un contenedor a pocos metros. Lo puedes abrir con facilidad y en su interior encuentras agua, encuentras suficiente alimento para varios días, ropa y un teléfono satelital. ¿Qué pensarías? ¿Que el desierto con el tiempo pudo producir semejante resultado? No, ya sabrás que hubo una persona que dispuso ese lugar, esos elementos para que alguien los necesitara. Pues bien, los descubrimientos de la ciencia nos han permitido encontrar eso exactamente, que nuestro planeta es un lugar perfectamente ajustado para hacer posible la vida. Piensa por un momento que pudieras encontrar un lugar tan maravilloso como nuestro planeta y ningún científico ha podido descubrir un planeta diferente que tenga las condiciones que nuestro planeta entrega. Los científicos han descubierto también algo que ellos llaman las constantes de la física. Para colocarte un ejemplo acerca de la gravedad, pensemos por un momento que la gravedad es similar a una bolsa de harina que contiene 1 libra de este contenido. Si tú le quitaras una sola partícula de harina, el universo colapsaría. Número 3. La existencia de Dios es la única explicación razonable a la resurrección de Jesús de Nazaret. No hay un solo historiador, ninguno, que haya negado la existencia de Jesús de Nazaret. Al contrario, ellos lo han tomado como una referencia, como un punto de referencia. Por esto escuchamos con mucha frecuencia decir antes de Cristo o después de Cristo sucedió esto. Por otro lado, algunos piensan que la resurrección de Jesús es un asunto de fe, de creer o no. Pero la verdad es que hay evidencias contundentes que lo demuestran como un hecho histórico. No como una novela de ficción que algún escritor drogado le dio por escribir, sino como un hecho verídico que más de una docena de hombres pudo registrar. Piensa en esto. No solo los discípulos cercanos lo vieron resucitado. Además de ellos, cerca de 500 personas fueron testigos con sus propios ojos. Déjame preguntarte, ¿cómo te sentirías si la persona que más amas muriera en plena plaza pública, desnudo, golpeado, y mientras está desangrando, la gente que pasa no le tiene compasión, sino que escupen hacia él? Bueno, ya tienes una idea de cómo se sentían sus discípulos. Estaban dolidos, estaban frustrados por la muerte de su maestro y ninguno de ellos esperaba que resucitara, que se levantara de los muertos, a pesar de que él lo había profetizado y que incluso habían textos antiguos que daban esta afirmación. Por esta razón, la mejor explicación del cambio de los discípulos, de estar dispuestos a defender el argumento de la resurrección con su propia vida,
es definitivamente la resurrección. Por cierto, todos sus discípulos murieron, excepto uno, murieron como mártires. Que Dios haya resucitado a Jesús de Nazaret es la única explicación verídica a estos hechos. Si Jesús de Nazaret habló de Dios como lo hizo, esto quiere decir que si Él resucitó, es una confirmación de que lo que Él dijo era verdad. Así que la noticia es maravillosa. Ahora mismo puedes comenzar a tener una relación con ese Dios que realmente existe. Y la primera manera de hacerlo, la primera evidencia de que realmente empiezas a creer en Dios, es una oración. Así que quiero retarte a que hagas una simple oración conmigo y que le puedas decir en este momento: Dios, yo te quiero dar gracias por la oportunidad que tú me das de que tú te reveles a mi vida. Quiero pedirte que tú perdones mis faltas y mi incredulidad. Te pido, Jesús de Nazaret, tú que has resucitado, que tomes mi corazón, que entres en él. Que entres en él, Señor, y que me guíes de aquí en adelante. Te lo pido, Jesús. Amén. Bueno, mis queridos y mis queridas, bueno, mis amigos, muchachos, quiero desafiarles entonces a que sigan conectados con este canal, que se suscriban, que le den me gusta, que dejen sus comentarios. Y una advertencia final: si crees en Dios, no vivas como si Él no existiera.